circuito paralelo o circuito en serie. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas y cuáles son sus diferencias? Hola, yo soy Neel Moisés Maldonado Martínez, estudiante de último año de bachillerato técnico en informática, y hoy vamos a hablar de estos distintos circuitos que son hechos con base a la corriente continua. Un circuito paralelo es una conexión de dispositivos en la que los burners o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales o salidas. ¿Qué queremos decir con esto? Que este circuito está hecho para que las dos terminales tengan dos cables y así de cada terminal pueda venir una energía de continuidad y pueda mantener una circulación. Ahora vamos a hablar del circuito en serie. Un circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico en el que los componentes están conectados en fila, uno detrás de otro. Eso significa que la corriente eléctrica fluye a través de cada componente en orden. ¿Qué quiere decir con esto? Que la corriente eléctrica que nosotros damos o viene desde la batería va a pasar por los tres foquitos, cada uno recibiendo y aceptando la cantidad del voltaje la batería. Como ya ahora lo definimos con un concepto, cada circuito toca hablar de sus características. Una de las características del circuito paralelo es que el voltaje o la energía que viene de la batería se puede dividir equitativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tendrán el mismo voltaje y no se verán afectados en su luminosidad. Otra de las características también puede ser que si uno de estos foquitos se quema, no va a tener ninguna interrupción para que haga energía o corriente al siguiente foquito. ¿Qué decimos con esto? Que gracias a este circuito nosotros no veremos afectados a los demás. Si uno de ellos es afectado porque se quemó, el otro no. ¿Por qué motivo dirán ustedes? Por el motivo de que la corriente sigue una continuidad. Y aunque aquí este foquito se queme, siempre habrá paso de voltaje de los dos extremos y no habrá una interrupción. ¿Qué quise decir con la característica anterior? De que siempre el paso del voltaje o corriente pasará hacia todos los foquitos y se mantendrá haciendo un retorno que vendrá desde la batería, pasará por el fusible, el interruptor, tendrá paso por el cable positivo y volverá a hacer un retorno volviendo a pasar por el siguiente cable a caer al polo negativo, donde seguirá habiendo retornos de energía, y por eso, como anteriormente yo lo dije, no se verá afectado el siguiente foco porque siempre tendremos un paso de corriente. Ahora continuaremos hablando sobre el circuito en serie, que seguiremos hablando sobre sus características. Una de las características de este circuito es que sus focos van conectados de manera lineal. Como vemos, cada foquito lleva una sola línea, conectando siempre el positivo y el negativo. Ahora, ¿cuáles son otras de las características? Otra de las características es que como es su conexión lineal o que unos van conectados uno detrás de otro, es que depende la capacidad, depende el voltaje que tenga la batería, así será la intensidad de cada foquito. Digamos, si la batería es de 6 voltios y yo tengo los tres foquitos, el primer foco recibirá los 3 voltios y el segundo foco puede recibir los 2 y el tercero recibirá 1. Que veremos como ello, que el primer foco tendrá más luminosidad que el segundo y el segundo tendrá un poco más de luminosidad que el tercero. Ahora, como ya hemos tenido un poco sobre el concepto de cada uno y sus características, también no podemos olvidar hablar sobre sus ventajas y sus desventajas de cada uno de ellos. Como primero hablaremos sobre las ventajas del circuito paralelo. Como anteriormente, una de las ventajas es que el circuito paralelo tiene mayor potencia de salida. O sea, que al tener una baja resistencia total, los circuitos en paralelo permiten que fluya más corriente y potencia. Que como el positivo y el negativo están divididos, tiene entrada de aquí y tiene entrada de acá. Y
hace que haya una circulación donde baja un poco la resistencia, porque ya tenemos una separación de ellos. Mayor fiabilidad. Si un componente falla, los demás pueden seguir funcionando. Como también les vuelvo a mencionar, si este foquito falla, no habrá ningún problema con este otro. Siempre seguirá funcionando. No tendremos ningún problema y será más fácil encontrar la falla. Porque donde esté la falla, habrá el problema. Ya los otros seguirán con su funcionamiento. Ahora hablaremos sobre las ventajas del circuito en serie. Como una de ellas que son fáciles de construir. Se pueden utilizar fórmulas o reglas básicas para... ¿Qué quiero decir con esto? Que con esto su facilidad de hacerlo es mucho mejor. Y otra de las cosas es que lleva menos cables porque solo lleva una línea de conexión de los burners de los foquitos. Como otra ventaja es que una de ellas es que los circuitos en serie es que la misma corriente fluye por cada componente. Esto significa que añadir más baterías no aumentaría la corriente, sino el voltaje total suministrado al circuito. Bueno, como ya aclaramos las ventajas, ahora también hay que recordar que si algo tiene una ventaja, también puede tener una desventaja. Y ahora hablaremos de ellas de cada uno de estos circuitos. Una de sus desventajas es su mayor complejidad, que son más difíciles de diseñar y analizar. ¿Por qué? Porque llevan dos cables que los hace más complejos. Cada uno será el positivo y el otro negativo. Otra de ellas mismas es que se lleva más uso de material. Como anteriormente lo dije, llevará más cable. Que uno será para identificar más el polo o el borde negativo y el otro será para identificar el positivo. Ahora seguiremos con las desventajas del circuito en serie. Una desventaja de los circuitos en serie es que tiene una alta resistencia total, lo que reduce la corriente y la potencia de salida del circuito. Otra desventaja es que depende de que cada componente o dispositivo funcione correctamente. Si uno de ellos falla o se desconecta, todo el circuito deja de funcionar. Bueno, como anteriormente ya tuvimos conceptos, las características, ventajas y sus desventajas, ahora toca hablar de los materiales con que los hicimos. Como primer material tenemos la batería, el cautín, que el cautín lo necesitamos para calentar el estaño, que es otro de los materiales que necesitamos. También está la pasta, que es muy importante porque nos sirve para prestañar y así no tengamos ningún problema cuando derritamos el estaño y lo queramos soldar con los cables. Ahora, ¿qué otros materiales también? Está un interruptor que puede ser de 3 voltios o 6 voltios y también está nuestro protector o fusible, que su funcionamiento es evitar que haya una sobrecarga de voltaje. También nuestros cables, uno que será el positivo y otro que será el negativo, que estos cables irán pegados a la batería que anteriormente nosotros dijimos. También cada quien lo puede hacer de la cantidad de los foquitos que quiera, porque este circuito con 3 voltios puede dar voltaje y energía a varios foquitos sin ningún problema. Nosotros ocupamos 2 foquitos con su funcionamiento correcto, que más adelante mostraremos su funcionamiento de cada uno de ellos. También usamos tape para pegarlo, lo pusimos en una base de cartón, puede ser también de madera, eso no es ningún problema. Y en las baterías también usamos un tubo para sostenerlas y así poderlas andar más portables y no pegarlas en el cartón. En el otro podemos ver los mismos materiales, lo único que aquí ya este cable va directo solo a tocar el circuito negativo y tocará el circuito positivo. También recalcar que los interruptores los ponemos con una función que es abrir y cerrar la corriente. Como por ejemplo, si aquí está en el 0, la corriente está abierta. ¿Qué significa? Que aunque aquí pongamos una batería y haya paso de corriente, no pasará al siguiente cable.
Pero si nosotros ya pulsamos y lo ponemos en el 1, la corriente estará cerrada, que ya podrá haber corriente para el siguiente cable. Ha sido por todo este video. Espero les guste, denle like, comenten y suscríbanse.